Estás conectado con Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, la plataforma comunicacional más activa y dinámica de esta era. Galáctica Digital. Mucha vibra para vos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos una vez más aquí por Galáctica Radio y Televisión Digital en este informe semanal editorial que traemos con buena reflexión, con información, con elementos para que vosotros podáis pensar el mundo en que vivimos, pensar la política, pensar la filosofía, la sociología, la sociedad, la psicología, en fin, la vida, ¿no? En general. Así que la idea es esa, traer elementos informativos y hacer un poco de análisis, pero siempre dejando que tú tengas el pensamiento crítico, que es lo que más importa, ¿no? La libertad total de expresión y de opinión. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de Galáctica por sacarnos al aire. Saludos a nuestro director, Pedro, a Johnny también, que nos saca al aire, y a todos los integrantes del equipo, a todos los colegas que generamos contenidos aquí. Así que y a ti del otro lado, muchísimas gracias por estar ahí mirando, sea de donde sea que nos estés mirando, pues muchísimas gracias y te decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el país desde donde esté, ¿no? Porque aquí también viajamos siempre y estamos por varias partes. Así que vamos a hablar un poco de, hace algunos días hubo el resultado de las PASO, las elecciones en Argentina, que son, para los que no son argentinos y están mirando este video, son una especie de candidato a candidato, ¿no? Digamos, es como que uno se presenta para tener la posibilidad de ser candidato. Pero de cierta forma, esas elecciones tienen mucho calor político y mucha lectura política porque de cierta forma son un termómetro también, son un termómetro electoral. A través de allí ya se puede más o menos apreciar cómo está el sentimiento, ¿no? Cómo está la calle, etc. Y resulta que aquí podemos hablar en esas últimas elecciones PASO, ¿no? Cuyas elecciones se avecinan, de hecho, oficiales, pero se pudo apreciar dos fenómenos interconectados y contrapuestos, pero que es evidente que es la retracción del kirchnerismo y el avance del liberalismo, ¿no? En la Argentina. Y aquí tenemos muchas cosas para hablar y comentar. No vamos a hablar de los candidatos, no vamos a hablar de los candidatos en particular, pero sí vamos a hablar de las implicaciones que hay detrás de eso, ¿no? Porque sería demasiado evidente, ¿no? Decir que por ejemplo el surgimiento del fenómeno Milei, ¿no? Que Javier Milei es un hombre con ideas liberales muy claras, que te pueden gustar o no, pero son muy claras y muy precisas, y buenas ideas, que repito, te pueden gustar o no, pero son buenas ideas liberales, y que es un hombre con un carisma increíble y con mucha euforia, incluso un tono agresivo en su forma de hablar, ¿no? que le da esa impronta, ámalo o ódialo, ¿no? O sea, esa cosa de que, pero ese no es el punto que yo quisiera analizar. Yo quisiera analizar por qué el electorado, ¿no? Reacciona como reacciona, qué es lo que está pasando exactamente, ¿no? Entonces, hay muchos puntos que podemos leer en cuanto a eso. Vamos a empezar entonces con el voto Milei, entonces, ¿no? El voto, no solamente Milei, que tuvo como un 13% más o menos, pero en total los liberales llegaron al 25%, lo cual es bastante en un país de tradición peronista. Vamos entonces a entender eso. Primeramente, podemos entender que cuando un líder llega
y consigue ocupar espacio en las esferas, ¿no? En las esferas del debate público, en el electorado, en el caso tiene mucho más que ver también con la misma necesidad de esa población en ese momento, ¿no? Entonces, ciertamente Javier Milei es una persona de talento, como ya acabo de decir, que tiene buenas ideas, como también lo dije, pero que llegó en un momento donde existe esa demanda de a lo mejor una voz que estaba sofocada, de a lo mejor un pensamiento que estaba reprimido o que no se animaba a decirlo a nadie, porque como que casi ser una mala palabra decir libertariano. Entonces, a lo mejor eso sacó potenció muchas mentes que estaban con esos pensamientos afines y lo reprimían o no lo podían expresar en algún lugar, y vieron en Milei esa posibilidad de canalizarlo. Incluso el voto Milei es un voto joven, con lo cual si uno se pone a pensar que un 12-13% de votos que tuvo es prácticamente de la juventud, eso amplía muchísimo, ¿no? No tengo el porcentaje, pero imaginemos que sea 40%, lo que sea, 50, 30% si quieres. Igual es mucho, o sea, que la juventud tenga ese recambio, ¿no? De pensamiento, de ideología, ¿no? Que tiene que ver con la filosofía política al fin y al cabo, ¿no? Yo no quiero entrar mucho en el partidarismo, pero yo quisiera hablar más de filosofía política, ¿no? De por qué uno piensa como piensa políticamente, qué significa eso, qué implica, ¿no es cierto? Bueno, en contraposición, una retracción del kirchnerismo en las urnas, ¿no? Reconocida por el mismo presidente Alberto Fernández. Y eso, de cierta manera tiene que ver también, con la administración de la pandemia, que no ha sido exitosa, no hubo un consenso, el país está fragmentado, dividido, y sobre todo, casos de corrupción moral, diría yo, ¿no? Porque, la expresidente Cristina Kirchner tiene muchas causas por corrupción pecuniaria, pero en ese caso aquí podemos hablar de corrupción moral. Me refiero precisamente a los escándalos, ¿no? De las fotografías encontradas en la Quinta de Olivos, que es la casa presidencial, en la que el presidente Alberto Fernández estaba festejando el cumpleaños de su esposa con otros invitados más, en un momento en que decía, exigía al pueblo que quedara en casa, y decía que no se hagan los vivos, que no hay lugar para los vivos, y que que los vivos iban a pagar por lo que hacían. Entonces, yo creo que eso pudo haber salpicado las urnas, como de hecho lo hizo, pero no solamente eso también, ¿no? Hay un descontento social con el gobierno actual, un modelo que es cada vez más asistencialista y cada vez más la pobreza aumenta. Pudieron regresar los kirchneristas gracias al fracaso económico del gobierno de Macri, ¿no? Que tenía un plan aparentemente más... Al comienzo era un plan que parecía ser más de derecha, la gente creía que era de derecha, después se demostró ser un gobierno socialista también, ¿no? Y aquí no hablo del socialismo marxista, sino del socialismo socialdemócrata, ¿no? Al estilo Alemania, al estilo Europa socialista, ¿no es cierto? Pero fracasó el gobierno económico de Macri, entonces los kirchneristas pudieron volver al poder, y ahora parece ser que hay esa reorientación ideológica. Pero eso no solamente también en Argentina, porque además el gobierno, por ejemplo, de Venezuela y el de Cuba, que siguen resistiendo, ¿no? al modelo de ultraizquierda, ¿no? Izquierda marxista, bolivariana, si quieres, ¿no? A los moldes de América Latina. En el caso de Cuba, se dice, ¿no? los que son pro ese modelo, que eso es gracias al embargo americano, pero en realidad todos los países que tienen ese modelo no tuvieron éxito económico, todos, o sea, con lo cual no hay tampoco, ese argumento tampoco es demasiado válido en ese contexto, ¿no? En ese sentido. Pero
Y en Brasil lo mismo. En Brasil, bueno, hubo en las últimas elecciones un voto castigo hacia el PT, que es el gobierno también de izquierda de Brasil, de Lula da Silva. Y ahí, bueno, también pusieron un gobierno ultraliberal, o por lo menos, bueno, se le dice así, porque en realidad no es tan así tampoco. Pero bueno, un gobierno más liberal, aunque nacionalista también, que es Jair Bolsonaro. Bueno, y la cuestión es que parece que, bueno, que hay ese resurgimiento de la derecha en América Latina, ¿no? Poco a poco. Y la palabra derecha e izquierda son muy peligrosas de usar en América Latina, ¿no? Porque yo me di cuenta, ¿no? Viajando tanto por el mundo, ¿no? Hace muchos años que vivo en Europa, entonces me di cuenta que cuando uno usa la palabra derecha en América Latina, sobre todo para las personas que tienen más de 40 años o 50 años, es muy pesada esa palabra. Y es lo mismo cuando uno usa la palabra izquierda en países como Rusia o Ucrania o el este europeo, por ejemplo, ¿no? Porque como las dictaduras latinoamericanas fueron dictaduras de derecha y no de izquierda, y como las dictaduras de los países soviéticos y del este europeo fueron dictaduras de izquierda y no de derecha, entonces, bueno, la gente inmediatamente asocia derecha con dictadura e izquierda con dictadura. Entonces hay que tener mucho cuidado para no mezclar, ¿no? Derecha e izquierda son pensamientos políticos. Y además, bueno, una cosa es el pensamiento político, otra cosa es el pensamiento económico, ¿no es cierto? Por ejemplo, una persona puede tener ideas en la política, estar más hacia la izquierda, y en lo económico estar más hacia la derecha, ya lo hemos dicho. Pero la cuestión es que, bueno, que en la Argentina comienza a haber ese nacimiento, ¿no? De ideas liberales, de ideas libertarianas, porque incluso el libertarianismo, ¿no? En francés se dice libertarien, que no se confunde con libertarianismo, ¿no? Que no hay que confundir el libertario de derecha con el libertario de izquierda, que tiene más que ver con el anarquismo. Aquí estamos hablando del anarcocapitalismo, ¿no? Que es, bueno, Javier Milei, que tiene que ver con las minarquías, un estado reducido, muy reducido a tal punto de que realmente la iniciativa privada tenga absoluta autonomía para actuar, ¿no? Una especie de estado libre, de estado sin trabas, digamos, ¿no? Que tiene sus riesgos también, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, que sería lo contrario del estado superpatriarcal, del estado Dios, del estado todopoderoso que, bueno, que defiende la izquierda latinoamericana. Y digo latinoamericana porque la izquierda latinoamericana es muy unida, ¿no? Existe, por ejemplo, el Foro de São Paulo, que se viene repaginando, que está compuesto por todos los miembros de la izquierda de Latinoamérica. Fue creado por Lula y Fidel Castro, y entre otros. Entonces, bueno, existe esa especie de unidad. La cuestión es que, bueno, aparentemente la Argentina ha dado ese vuelco en esas elecciones, que son elecciones paso, todavía no sabemos lo que va a pasar, un poco hacia el liberalismo. Pero el liberalismo más duro, no el liberalismo entre comillas, ¿no? Como era el liberalismo de Macri, por ejemplo, que estaba atado a algunas cuestiones, digamos, socialdemócrata, ¿no? Como se llama el país socialdemócrata, el Estado, los estados que tienen esa postura. Pero sí que, bueno, hay ese vuelco en las últimas elecciones paso, se verificó claramente, y habrá que ver qué pasará en las elecciones en noviembre, y bueno, y cómo eso va a afectar. La propuesta de Milei está salpicando ya América Latina. Ya hubo comentarios de parte del hijo del presidente Bolsonaro, de Javier Milei. Bueno, incluso en París yo hablo con personas del Partido Liberal de París que ya me han dicho que tienen interés en contactarse con Javier Milei también, y conocerlo y conocer su propuesta. Así que, bueno, habría que ver cuál sería el nuevo color político latinoamericano post pandemia, ¿no? Veremos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos aquí la semana que viene, por eso que es Galáctica Radio y Televisión Digital. Gracias a todos, saludos. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Otro concepto en comunicación.